Acá estoy, acá. Ahí está. Señoras y señores, tenemos el honor de tener una visita icónica para nosotros, señor Ismael Serrano, con nosotros en Crossover. Ahí estamos, ahí estamos. A ver si está el audio. A ver, prueba, Ismael. Ahí está, hola, ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Días intensos, ya a punto de volver a Madrid después de estar más de un mes girando a este lado del océano, o sea que bien contento. Algo cansado porque ha sido días duros. Anoche estuvimos además grabando un videoclip hasta altas horas de la madrugada, pero bien, muy contento, la verdad. ¿Sos de extrañar el hogar o sí, te la llevas bien con el tema de la gira? A mí lo que más me ha gustado, una de las cosas de los regalos que me ha hecho este oficio, sin duda, es viajar como lo he hecho por toda Latinoamérica, por toda España. Lo que pasa es que ahora tengo 2 hijos maravillosos a los que echo de menos. O sea, la paternidad me ha enseñado muchas cosas, entre otras, lo que es realmente echar de menos. Antes no echaba tanto de menos, o sí echaba de menos, pero no como ahora. Ahora tengo una hija de 9 años y un hijo de 1 año y 8 o 9 meses y ahora los extraño mucho y me demandan, además Lila, la mayor sobre todo, como es natural, me demanda y me reprocha, así que tengo muchas ganas de verlos. Ahora no estoy tanto tiempo fuera, como mucho estoy 1 mes y pico. Antes podía estar 3 meses girando por toda Latinoamérica, ahora trato de dosificar un poco más los viajes. Ahora, el tema de la tecnología nos acerca, no es como antes, tenés contacto, calculo que diario, pero esa cosa del encuentro a la vuelta debe ser de las cosas mágicas de la vida, ¿no? Llegar y abrazar, decir, volví, estoy acá. Sí, yo creo que sí, es verdad que la tecnología facilita un poco, acorta las distancias de alguna manera, pero no deja de ser un sucedáneo de lo que es el verdadero encuentro y pues, el abrazo con tus hijos es insustituible. O sea, vamos, sí los echo de menos. Ya que hablas de tus hijos, aprovecho para hacer una pregunta generacional. Estamos ahí medio cerca. Y obviamente de aquel papá cuéntame otra vez, hoy te toca ser el papá que cuenta. Sí. Y también en un sentido son generaciones muy distintas, somos generaciones muy distintas. Y me parece que hay una cosa de lo que uno le puede contar a un hijo, pero lo que un hijo de 9 años te aporta, porque digo, con la tecnología, con un montón de consumos que tienen, me parece que son mundos muy distintos que se encuentran y se cruzan, ¿no? Dices el mío con respecto al de mis hijos. Sí, totalmente, como lo era de alguna manera también el de mi padre y el mío. Quiero decir que, de hecho, Papá contado otra vez, yo creo que habla de un cierto choque generacional, en el sentido que no deja de ser un reproche a la generación de mis padres, porque el mundo que vivíamos era muy diferente a aquel por el cual habían luchado, ¿no? Ellos hacían un relato épico de sus años de lucha, y es verdad que, bueno, se jugaron el tipo muchos de ellos, pero ese relato omitía una parte de renuncia que para nosotros, para mi hermano y para mí, pues digo que compuse la canción con mi hermano Daniel, merecía también ser contada. Y evidentemente también hay una mirada diferente, supongo habrá una mirada diferente. Nuestros hijos han nacido ya inmersos en la digitalización y yo recuerdo el primer ordenador, la primera computadora que compraron en mi casa, y me acuerdo de pequeñito cuando se decía aquello de que el ordenador, le decimos nosotros a la computadora, iba a ser un electrodoméstico más y que iba a estar en todas las casas, y a nosotros nos parecía algo lejano, y ni qué decir tiene lo que es un móvil, ¿no? Y lo que ha supuesto un celular, un smartphone, y lo que ha supuesto el cambio que ha supuesto, ¿no? La aparición del algoritmo en nuestras vidas. Yo creo que es algo que ellos tendrán bastante más normalizado que nosotros, que mi generación, o que yo, que me llevo bastante mal y que me parece bastante peligroso. De hecho, yo creo que el algoritmo, las redes sociales, hay un cierto ciberfetichismo en torno a todo esto, que no hace que consideremos pues la parte más negativa que también tienen, y que yo no sé si esa generación considera, porque ha crecido ya naturalizando todas estas cosas, ¿no? Cuando hablas de ciberfetichismo, me interesa el concepto. ¿A qué te referís exactamente? A dar por bueno cualquier adelanto tecnológico sin ninguna consideración. Por ejemplo, ¿no? Las inteligencias artificiales, maravillosas, son fantásticas. Fíjate qué dibujos hacen maravillosos. Van a componer canciones y demás. Y no nos damos cuenta de todo lo que supone, o las mismas redes sociales, ¿no? No tenemos en consideración pues eso, la pérdida de privacidad,
no existe la privacidad, y eso sí que es algo que nos diferencia mucho de las generaciones más jóvenes, que tienen otro sentido de la privacidad. O sea, para ellos prácticamente a mí me da la sensación de que no existe. Claro. No hay distinción entre lo que puede ser público, privado, todo vale, y exponen su vida, sus cuerpos, de una manera que a uno le da un cierto pudor y que además a uno le parece bastante peligroso, ¿no? En muchos aspectos, porque ceder una parte de ti que, bueno, para que sea además objeto de consumo, para que sea monetizado de una u otra forma. Entonces, bueno, ese ciberfetichismo lo que hace es eso, es dar por bueno cualquier avance tecnológico, esa adoración por el avance tecnológico, sin considerar que quizá merecería un debate, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, sentémonos, o sea, esto va a suponer que, por ejemplo, ilustradores estén perdiendo trabajo absolutamente, ¿no? O sea, va a ser como una revolución industrial que va a generar mucho desempleo y que va a cambiar nuestras vidas en muchos aspectos, y yo creo que no somos conscientes. Hay también una exacerbación del individualismo, ¿no? Digo, también. Y venimos de una generación muy colectiva también, ¿no? Y es un cambio ese también, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver, efectivamente, sí, hay un hiperindividualismo que se traduce, se ve en todo, en la expresión cultural también incluso de esta nueva generación. Nosotros sí hemos crecido más quizá, yo creo, por educación, por una cuestión aprendido de nuestros padres, que nuestros padres eran, o por lo menos así lo entiendo yo, sobre todo una generación comprometida, que les tocó vivir en España, digo, un cambio importante que fue la transición de la dictadura a la democracia. Y son gente que de alguna manera había unos anhelos, nuestros padres lo que han vivido sobre todo es un ascensor social que yo creo que, y nosotros, incluso nosotros como generación, que ahora se ha detenido. Es decir, las expectativas de mis padres con respecto a sus hijos es que las vidas de sus hijos iban a ser mejores. Y de hecho han sido mejores. Mis padres, mis abuelos trabajaban en el campo, yo tenía los abuelos maternos y mi abuelo paterno era peón de albañil, represaliado por haber combatido en el bando republicano y demás. Y nosotros pues hemos tenido una ascensión social en el sentido de que los hermanos más jóvenes, los más jóvenes de la familia de mis padres y de mi madre han tenido acceso a estudios universitarios, ya nosotros hemos tenido acceso a estudios universitarios, acceso a una sanidad, a unos salarios, a unas pensiones, bueno, si llegamos y demás, que era algo pues soñado por nuestros abuelos. A día de hoy, yo creo que nuestros hijos probablemente tengan peores salarios, van a tener peor sanidad pública, van a tener peor educación pública. Estamos viviendo un retroceso en ese sentido, una pérdida de derechos que es paulatina, es como una destrucción a cámara lenta, pero que nos hace pensar y ni que decir tiene con la emergencia climática, nos hace pensar que quizá el futuro de nuestros hijos no sea mejor que el de nuestros padres. Y eso sí que es un cambio de mentalidad absoluto con respecto a lo que fue, sin querer tampoco... o sea, sin querer un poco mitificar el pasado, que eso tiene un peligro. Porque también eso es lo que te iba a decir. No te veo a alguien que sea, como viste, esta cosa de todo tiempo pasado fue mejor. No, y de hecho no. Y de hecho debe haber un montón de cosas de estas nuevas generaciones que te deben encantar, pero me parece que estás más que nada señalando los peligros, ¿no? Exacto. Yo creo que la nostalgia tiene un componente, lo dice un tipo que escribe canciones al respecto, pero la nostalgia tiene un componente reaccionario que yo no pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor. Solo digo que hay un cierto ascensor social en lo económico y tal que se ha detenido, pero evidentemente sí, ¿no? Excepto que seas un blanco heterocis, convengamos que la realidad es mucho mejor para el resto de personas, para las minorías, para los derechos. Ha habido un avance en derechos sociales y en muchísimas otras cosas. Yo lo que alerto es ante lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Esa destrucción, como digo, a cámara lenta que parece que se inicia y que tiene que ver también con el colapso de un modelo económico y social que se resiste y que perpetúa una crisis, porque estas crisis que se enlazan una con otra, yo creo que es la perpetuación de una crisis que es la resistencia de un modelo que está al borde del colapso por muchas cosas, ¿no? Ahora voy a retomar el tema del modelo, pero quiero dar paso a mis compañeros para que también te pregunten, porque tengo una inquietud ahí que trasladarte, pero bueno. Bueno, a la hora de componer, vos con toda esta realidad que se está viendo por todos lados, que es tan rara, que es tan difícil de analizar, a lo mejor el cambio climático, el algoritmo, todo eso, ¿tratás de abstraerte, lo
lo usás en tu composición o decís, bueno, prefiero no y seguir siendo más artísticamente mirándome para adentro, digamos? No, yo le canto a lo que me emociona y no entro en esas valoraciones, no hago en esas distinciones, lo que es fuera y lo que tiene que estar dentro del territorio de la composición, quiero decir. Le canto lo que me emociona y si hay que cantarle al algoritmo, pues ya buscaré la forma de hacer una canción protesta en torno a ese asunto, pero no, yo creo que todo es susceptible de convertirse en canción, más viniendo de la tradición de la que yo vengo de una tradición del cantautor que precisamente lo que hace es salirse de su propia experiencia para mirar al mundo que le rodea, ¿no? Ser capaz de cantarle a nosotros como experiencia colectiva, ¿no? Que no tiene que ser solamente una cuestión partidaria, política. O sea, yo, por ejemplo, oigo de vez en cuando el disco de Mediterráneo de Serrat y es un disco que tú dices, joder, es un disco que a día de hoy no se escribiría. Habla del ya solo la canción de Mediterráneo, que es una de las más emblemáticas, cuando se hace muchas veces en España ranking de la mejor canción en castellano que se ha escrito nunca en España, aparece siempre Mediterráneo la primera. Y convengamos que es raro que una canción que hable sobre el mar Mediterráneo se convierta en un himno tan popular, que en el fondo habla de ese horizonte donde convergen las miradas y los sueños de toda una cultura, de toda una civilización, de toda una sociedad, ¿no? Es una canción bonita, pero en el fondo también habla del nosotros. O sea, hablábamos antes de esa hiperindividualización, ¿no? que padecen las nuevas generaciones. Pues uno le canta, en aquel entonces los cantautores le cantaban a nosotros. Yo a veces echo en falta eso. Digo, ¿quién canta? Porque ese disco está lleno de esas cosas. Le habla del pueblito blanco. El pueblo blanco, que es un poco un fenómeno que a día de hoy se habla mucho también en los periódicos en España, que es la España vaciada, esa España rural que se está vaciando. Bueno, Serrat ya hablaba de esas cosas. Bueno, ahí mira, dice, Mediterráneo me hace llorar y nunca supe por qué, dice en el chat. Claro, esa es como esa magia de que transmite y conmueve. Porque habla de eso, de alguna manera uno se siente interpelado por una canción, aun cuando no ha nacido en el Mediterráneo, quiero decir. Y nunca fue. Yo soy de Madrid, soy más bien de secano y sin embargo soy mediterráneo, ¿no? Claro. ¿Qué pensás del amor y sus cambios? Porque se ha abierto mucho, los vínculos cambiaron mucho también, ya no es más, quizás hay como mucha historia tóxica dentro de las letras y demás. Quiero saber tu opinión. Sí, yo creo que está bien revisarlo. Yo trato de hacerlo y no pasa nada. A mí me llama la atención esos artistas que se enervan cuando de repente revisan sus canciones, encuentran cosas que dicen, oye, esto era un poco tóxico, ¿no? Y dicen, oh, no, pero no, ¿cómo? Y sí. Claro que sí, todos tenemos, si el amor saca también lo peor, el desamor cuando te rompe el corazón saca lo peor de uno, no precisamente la parte más ejemplar, no sacan siempre nuestra mejor versión, y el autor cuando saca su peor versión escribe a veces barbaridades, y es verdad, yo de hecho en este último espectáculo hablo de eso, de esa revisión de esa idealización del amor romántico, del sin ti no soy nada, sin ti qué va a ser de mi vida, que en el fondo es bastante jodido, ¿no? ¿Y tenés letras que te incomodan hoy cantar? ¿Que cambiaste la manera de pensar? Y sí, hay canciones que me incomodan cantar, hombre, yo creo que también es necesario contextualizarlas. Claro, entender el momento. Hay que entenderla. Otra cosa es que no las cantes porque no las sientes, ahora no te sientes bien cantándolas, pero yo creo que se trata de contextualizar, que es algo que también se está perdiendo, que es el contexto. Las redes sociales, Twitter, Facebook, en general, y sobre todo en el tema de las noticias y demás, lo que desaparece es el contexto, y el contexto es sumamente importante para entender las cosas. Ahora nos quedamos... Una de las cosas que impone Twitter, por ejemplo, aunque está ya un poco en decadencia, es la desaparición del contexto, es el encapsulamiento del mensaje, porque lo que importa es el titular y el zasca y el efectismo, ¿no? Y la hiperinformación, hablando de hiper también, esta cosa de todo el tiempo necesidad de saber, pero no entender ni analizar, digamos. Bueno, pero es que esa hiperinformación se convierte en ruido, fundamentalmente. Y es una hiperinformación un tanto relativa, porque las redes sociales generan comunidades muy cerradas de gente con gustos muy afines, es decir, las redes sociales te dan la información que creen que te va a gustar. Lo que provoca es que se alimenten los sesgos de confirmación y tus propios prejuicios, porque en el fondo te va a dar la razón todo el rato y te va a separar del resto. O sea, nosotros nos dijeron que las redes sociales nos iban a comunicar y íbamos a conseguir acceder a todo tipo de información, y no es así.
todo lo contrario, lo que está haciendo es reafirmar los sesgos de confirmación y por lo tanto polarizar siempre el debate. Bueno, ahí hay una contradicción de aquel enunciado que decía que las redes sociales venían a democratizar o a democratizarnos, y hoy justamente nos preguntamos por qué, si la democracia está en peligro o no por las redes sociales. Claro, totalmente, es que no es así, es que y hay gente que estaba en los orígenes de las redes sociales que afirman que podía haberse hecho de otra forma, quiero decir, el modelo de cómo funcionan, por así decir, las redes sociales, Internet en sí mismo. Esto de la neutralidad de la red, pues difícilmente puede ser neutral una red cuando el buscador casi tiene una situación de monopolio en las redes sociales, ¿no? Es Google. Claro. El gran buscador, ¿no? Entonces va a ser bastante poco neutral cuando depende de una única empresa, ¿no? En muchos aspectos. Son muy pocas empresas las que participan de ese negocio, igual que las redes sociales. Entonces sí, yo creo que aquello fue un mito, y yo creo que mucha gente participaba, los primeros hackers, los primeros que estaban ahí inventando Internet, o bueno, inventándolo no, porque dicen que fue un invento del ejército, ¿no? Quienes se hicieron con ella, por así decirlo, para llevarla sobre todo al ámbito universitario, que es donde empezó Internet. Yo creo que si tenían ese sueño, participaban de esa utopía de hacerlo como una herramienta democratizadora o como se diga. Pero yo creo que la realidad es otra. Al contrario, creo que es un gran enemigo porque está utilizándose precisamente, como digo, para polarizar la sociedad. Porque lo que se busca no es tanto informar, sino enervar. La gente, lo que quieren las redes sociales es que participe. Si está demostrado que en psicología las dos impulsos que más nos llevan a actuar es el sexual, que se utiliza mucho en publicidad, y la indignación. Claro. Y a veces nos ocurre, a mí me pasa a veces que me doy cuenta que estoy respondiendo más a gente que me insulta que a gente que me hace hermosas. ¿Cómo te llevas con eso? Ahí preguntaban en el chat si tenés hate, si te tiran hate. Por supuesto, tengo muchísimos hate, Cuando te expresas además políticamente, como lo hago con naturalidad, tienes muchos hates, y más ahora, porque yo creo que Elon Musk ha cambiado el algoritmo en ese sentido y hace que las cosas que escribes le lleguen a gente que sabe que va a interaccionar, no en el mejor de los sentidos, claro, buscan al indignado. Buscan el conflicto, porque claro, es lo que más genera movimiento, lo que más genera el flujo de información, y la participación, que es lo que ellos buscan. ¿Y te interpela, te deja enojado eso que ves, o sabes separar? Yo no sé separar casi nada de la vida, pero me interpela, hombre, a mí me jode que haya gente tan loca a mí me joden los hijos de puta. ¿A quién no, quiero decir? Y cuando los encuentras y ves que hay tanta maldad, no sé abstraerme. Debería. Yo a veces me enzarzo, es absurdo, en discusiones que sé que son estériles, porque sé que el tipo que está a mi lado no tiene ningún interés en mis argumentos. Lo único que quiere es ridiculizarte, humillarte, lo que se busca, ¿no? Y te insultan y ponen en duda, cuestionan. A mí lo que me jode mucho, yo bloqueo casi instantáneo, es cuando señalan que te comprometes por un interés, ¿no? Que tú dices, no, a ti lo del ensobrado, que se dice mucho aquí, sí, ¿no? Sí, a Julio le dicen mucho ensobrado. O sea, es como si la gente no pudiera, que yo creo que lo hace por pura maldad, porque es como, hay ciertas personas que no pueden entender que el compromiso político se desprende de tener una conciencia política, no de que te pasen un sobre. Claro. Y además, después de tantos años, yo quiero decir que soy una persona que se significa políticamente muy a menudo, con lo cual... Pero sí, a veces me enzarzo en conversaciones absurdas, porque muchas veces piensas, joder, tú piensas en el tío más gilipollas, que igual estás discutiendo con ese, ¿sabes? Piensa en el tío, es un ejercicio que hay que hacer, a veces estás discutiendo en redes y dices, tú piensas en el tío más gilipollas del mundo con el que jamás discutiría, porque sabes que es gilipollas integral. A lo mejor tiene 12 años. O tiene 12 años. Mejor, claro, también en eso, su ¿no? mente. Sí. Yo de acá de la mesa soy la más fanática, estoy de blanquearlo. Bueno. Te fui a ver en vivo millones de veces. Y noto que tus shows son súper teatrales. Hay como una historia siempre para ver detrás, hay como una dramaturgia. Sobre todo para que los que no lo vieron en vivo aprovechen eso, véanlo alguna vez. ¿Cómo se te ocurren esas ideas? ¿Tenés un equipo que lo piensa, un grupo de gente? ¿Cómo te saltan las ideas de eso?
Son ideas mías, la verdad es que tengo un equipo que me ayuda en el desarrollo de esas ideas de una forma o de otra, pero no, a mí me gusta, yo me he dado cuenta, sobre todo en el último tiempo, yo empecé haciendo canciones desde que era un adolescente, pero con el tiempo me he dado cuenta que lo que a mí me gusta es contar historias. Y la canción es una excusa para... De hecho, yo soy un tipo que al final me he dado cuenta que estoy un tanto obsesionado con los relatos. Es decir, en el sentido de que creo que todo encierra un relato. Cuando se arma un programa de radio hay que pensar en el relato. ¿Qué queremos contar? ¿Cuál es la narrativa? Un concierto es un relato. Tienes que pensar en la narrativa. Aun cuando, en mi caso, yo lo llevo a la manera más clásica y hago casi presentación, nudo y desenlace. Pero hay que pensar... La vida consiste en la búsqueda de un relato propio, ¿no? De argumentos propios. Y lees... Había un escritor famoso en España que decía, no, mis novelas no tienen argumentos porque la vida no lo tiene. Y yo creo que se equivocaba, porque creo que leemos para buscar argumentos para nuestra vida, porque lo que buscamos es eso, un relato. Entonces, en la búsqueda de ese relato, yo creo que los recitales tienen que ser, o los conciertos lo tienen que ser, y me invento cada vez más. Aparte que me divierte porque tengo una vocación frustrada, que es la de la interpretación. Yo querría hacer un musical y no me van a llamar porque no tengo voz de musical. Entonces, igual mentira, sos buen actor, ¿eh? Yo te he ido a ver en el último Caí. Sí. Fuimos hace una semana con mi prima que está del otro ¿Caíste? lado. He caído, por supuesto que caí. No vamos a spoilear nada, no vamos a decir de qué se trata, pero caí, por supuesto, igual, como caímos todas. Es fácil cuando me interpreto a mí mismo. Aunque a veces sobreactúo, es fácil cuando me interpreto a mí mismo, que es un poco lo que hago en los conciertos. Recién hablabas, Ismael, de temas redes y un poco veo que está con ese tema como cruzado, digamos, que te atraviesa. Mi pregunta es, para alguien que viene de arranca en la música desde el momento del formato del CD o del disco, del cassette, digo, vos llegaste más a la última época por ahí del físico, cambió mucho la industria, cambió mucho la forma de consumir. Sí. Antes era una canción que sonaba en la radio y eso la imponía, o nos pasábamos el formato físico. Hoy en día también los algoritmos un poco dictaminan lo que se escucha, y a veces es Spotify, a veces es YouTube, a veces ahora es TikTok. Para un artista yo te imagino un artista que no está pensando en esas cosas, pero también lo atraviesan esas cosas. Digo, uno piensa en arte y escribe y trata de conmover y después, como verá cómo conmueve, llegará de alguna forma. Pero en algún punto eso cruza y atenta también frente a esa forma de llegar al otro y conmoverlo. ¿Cómo lo pensás? ¿Lo sufrís? ¿Cómo te llevas con eso? Lo sufro en tanto en cuanto... A ver, yo no quiero parecer un ludita que está en contra del avance tecnológico y de las redes sociales. A mí me parece una idea cojonuda, es como la televisión. A mí la televisión me parece una idea, me encanta como invento. Otra cosa es cómo se utilice. Y las redes sociales creo que también tienen una parte positiva. Yo lo que digo es que deberíamos pensar el uso que hacemos y de qué manera está determinando nuestras relaciones y todo eso. Pero sí, a mí es que lo del algoritmo no es algo... No ya solo cómo pensamos en él a la hora de difundir nuestro trabajo, es que yo creo que está determinando también la creación audiovisual, en el sentido de que yo creo que el creador, a día de hoy, en la música también ocurre, hace canciones, en el caso de un músico, pensando en cómo el algoritmo le va a tratar, es decir, cómo le va a posicionar en las búsquedas, a qué artistas les van a relacionar. Por eso se da tanto las colaboraciones y hay esa búsqueda de colaboraciones, quizá más que nunca, ¿no? Porque podríamos decir, ¿responde a una búsqueda artística? No, responde a una cuestión de llegar a esas burbujas, cruzar esas burbujas. Exacto, salir de la burbuja, que es lo más... Salir de tu nicho, o sea, que es lo más difícil. Yo creo que... Y el peligro de las inteligencias artificiales, que estamos hablando ya, hace poco hablaba con un alto ejecutivo de una compañía de discos que me decía cómo estaba viniendo gente con su maletín allí a las reuniones para enseñarle el proyecto que tenía de hacer un desembarco en las plataformas con, 50.000 canciones creadas por inteligencias artificiales. Más allá del volumen, porque claro, crean a una velocidad brutal, que eso ya también desde el punto de vista de rentabilidad económica ya suma, porque es tal el volumen que suma. El hecho es que una inteligencia artificial va a saber mucho mejor que cualquier artista cómo torcerle el brazo al algoritmo, cómo sortear, para que te posicione cuando tú pongas música urbana Buenos Aires y aparezca en primer lugar en el buscador de YouTube o de cualquier plataforma, aparezca eso, según las búsquedas que tú tengas también, pero vas a ver cómo posicionarse.
Y eso no es algo menor, porque eso también hacer que el resto de músicas compitan de forma muy desigual en ese mundo. Yo creo que está cambiando todo. Y está cambiando no solamente en lo que respecta a lo que era el disco o lo que son las canciones, incluso está cambiando la cultura del espectáculo, en el sentido que los festivales, por ejemplo, están también cambiando la relación del espectador con el músico. Es decir, no es lo mismo la experiencia de un tipo que entra a un teatro, se sienta y escucha el relato que le tiene que contar el tipo en el escenario, que alguien que va a un festival que fundamentalmente quiere un espectáculo que se parezca a su playlist, con lo cual hay varios escenarios, claro. Los conciertos son más cortos y la atención es otra también, el déficit de atención que también se desprende del uso de redes sociales. Entonces, vas a esos festivales a socializar. Por eso funcionan. Por eso funcionan. Y no es tanto el ejercicio de inmersión que se hace en un teatro, en el que el teatro se apagan las luces y tú estás con la mirada puesta en el tipo que está sobre el escenario. Eso no es tan así en un festival. Y yo creo que está cambiando la relación porque ahora lo que se impone, sobre todo en España, no sé aquí en Argentina si están así, es el festival de esas características. Conciertos muy cortos, varios escenarios. De hecho, muchos grupos se quejan de que el público no les está viendo porque está esperando al siguiente grupo. Entonces claro. Es un público muy... que también es una posibilidad de que te conozca otra gente, pero yo creo que está cambiando también incluso la relación del artista con el público. Esta cosa del público de ser protagonista, estoy acá. También, claro, acá. Totalmente. Pues si no existe. Claro. Si no es real. Bueno, y eso lo hablaba hace poco con un filósofo muy joven, tuvimos como un encuentro y él llegaba a decir prácticamente eso, que si no sale no es real, pero no lo decía como una crítica, decía, es que es así. Sí. Yo creo más en la proyección, decía incluso, del artista en redes que lo que estoy viendo aquí, ¿no? Y puede que eso ocurra en las nuevas generaciones, ¿no? Esto del contacto, no, Ismael no es Ismael es el que yo veo en Twitter y el que se expresa y el que se enzarza en discusiones con haters y demás, no este que está hablando aquí soltando su filipica, ¿no? Tenés un vínculo muy estrecho con Argentina y también de meterte mucho en lo que tiene que ver con muchas causas muy nuestras, ¿no? De las abuelas, desde Arruga, desde las inundaciones. Hace poco contestaste a alguien diciendo son 30.000. Y un poco lo ato, y vuelvo a lo anterior que hablabas en el inicio. Estamos en un momento que quizás España lo viene viviendo hace tiempo y tuvieron que crear de alguna manera defensas o plantear discusiones que quizás ahora que venís seguido a la Argentina estás viendo por ahí que está pasando acá, ¿no? Sí, se está viendo discusiones que creíamos superadas. Se están rompiendo ciertos consensos, creo que eso es global. Consensos que tenían que ver con la convivencia, con debates que eran implanteables. Ahora pues se han roto esos consensos, quiero decir. Era algo muy friki, muy raro ver en la tele un debate sobre la tenencia de armas. Y ahora es como normalizado, incluso se cuestiona si hay que llevarlo al Parlamento, cosas así, ¿no? O sobre el feminismo, ¿no? Sobre que el feminismo es un peligro para... Eso había como consensos establecidos que tenían que ver con el desarrollo democrático, con la normalidad democrática. Ahora se han naturalizado, yo creo que en ese sentido los medios de comunicación sí tienen una responsabilidad, porque han naturalizado y han normalizado debates que nos resultaban grotescos, obscenos hace unos años, igual que han normalizado ciertos personajes que en un principio han salido en la tele porque nos parecían graciosos y de repente dejaron de serlo en algún momento en cuanto se convirtieron en una amenaza real para la democracia. Y sí, nosotros lo estamos viviendo en España como se está viviendo en todas partes, ¿no? Hablábamos de las redes sociales, de los haters. A mí lo que me preocupa de los haters es el ejercicio de intimidación que se hace a través de las redes sociales, fundamentalmente para que no te expreses políticamente. O sea, gran parte de esos haters que me interpelan en redes sociales no lo hacen porque quieran discutir conmigo, ni siquiera quieren que te calles. Exacto, claro. Quieren que te calles, quieren modular el mensaje que aparece en las redes. Y esa es la movida y está ocurriendo, de hecho. Está ocurriendo. Muchos artistas prefieren callarse porque, y ya no solo porque vayan a perder público, sino que porque pueden perder contrataciones, ¿sabes? Y porque puede ser que una marca... Yo, por ejemplo, tengo bastante más jodido que otros artistas para que una marca se acerque a mí, que forma parte del negocio, ¿no? De decir, no, voy a hacer una gira con una marca y tal, pues yo lo tengo más jodido, porque me expreso políticamente. Y eso es una forma también de modular el mensaje
que yo creo que está ocurriendo, que es un fenómeno global, el de tratar de modular un cierto mensaje y sobre todo lo peligroso de normalizar ciertas conductas, pues eso, la revisión histórica, eso, recoger el discurso de la dictadura, ya sea la dictadura argentina, la dictadura española, y tratar de venderlo como algo novedoso, como una revisión novedosa de la historia, ¿no? La verdadera historia es esta, ¿no? Bueno, primero no es ni es verdad ni es novedosa, porque es exactamente la misma versión que se estuvo dando durante tantos años de dictadura. En el caso de España con el franquismo, con la lectura que se hace de la guerra civil y de la dictadura, lo que pasa es que en España es que fueron 40 años de dictadura. Eso es difícil de explicar, lo que pasó en 40 años. O sea, porque habrá quien se inventa argumentos para justificar lo que fue la guerra civil y decir que fueron los dos bandos y que hay, ¿sabes? Y que hubo malos y tal, pero 40 años de dictadura ya tienes que ser, o sea, no se fueron en 40 años. Entonces, pero bueno, aún así hay quien argumenta, ¿no? Y quien habla, bueno, y ahora estamos viviendo en España un proceso muy, muy jodido y muy grave, porque hay un proceso de quieren deslegitimar a la investidura del futuro gobierno, ¿no? Y se está haciendo un ejercicio de decir que este gobierno que va a surgir es ilegítimo, que, ojo, porque es un aviso para navegantes ante lo que pueda pasar también en este país, porque ante un gobierno ilegítimo todo vale. Claro. Todo vale. O sea, si un gobierno es ilegítimo, es un tirano y todo vale. Y se están empezando ya a sentar las bases precisamente para eso, para que el todo valga. Ya Aznar ha salido diciendo en España que el que pueda hacer algo, que lo haga. Y ya lo están haciendo. Está habiendo manifestaciones en torno a las sedes del Partido Socialista, está habiendo un acoso ya en torno a ciertos políticos, también el Poder Judicial está actuando y de repente está admitiendo a trámite recursos para leyes que aún no se han escrito, porque forman parte de un acuerdo de gobierno que aún no está firmado ni está hecho. Entonces, todo hay un ruido que es muy preocupante porque suena a un cierto retroceso en cuanto a libertades y derechos, y que a mí sí me resulta una amenaza para la democracia, y me parece preocupante. Sí. Es mucho más difícil para un adolescente hoy en día estar politizado pero teniendo toda la información, teniendo en cuenta esto que decís, que como el que está en redes ve generalmente lo que le gusta y generalmente es el mismo discurso. Bueno, el problema, están politizados. Uh-huh. El problema es cómo están politizados. Claro. A lo mejor, quiero decir, uh-huh, los jóvenes... el problema es que a día de hoy este neofascismo, disfrazado de anarcocapitalismo, de libertarismo, como sea, les resulta bastante más atractivo que cualquier otra cosa, porque representa el gamberrismo político, que es como inherente a la juventud, no sé cómo decirte, ¿no? Es la patada en el tablero, el agarrar el mantel y tirarlo, que en el fondo, y es eso lo que les resulta atractivo. O sea, están politizados. Lo que pasa es que no están politizados como a nosotros nos gustaría, ¿no? Sin información, tal vez, sin toda la información. Bueno, con todo ese ruido, uh-huh, con esa información y con ese sesgo de confirmación del que hablábamos antes, ¿no? A un chaval le puede resultar divertido eso, un tipo que dice que que todos los políticos son unos hijos de puta y son unos mierdas y que son todos unos zurdos de mierda. Eso le llama atención, engancha, ve ese vídeo y de repente las redes sociales le van a enchufar todos esos vídeos. Cada vez que salga ese personaje lo va a ver, porque ¿quieres esto? Pues toma, y se lo va a dar y va a radicalizar, porque es lo que hacen las redes sociales, radicalizar a quien está detrás de la pantalla. Súmale a eso el hecho de que en el caso de este país hay una juventud que siente que no la han tenido en cuenta. Digo yo esa es la lectura que hago. Tampoco conozco a lo mejor tanto este país, pero sí la sensación que te da son jóvenes cuyo futuro es el que es. Quiero decir, esa perspectiva, eso del ascensor social de que hablábamos antes, se quieren ir, gran parte de ellos. Entonces, también habría que ver, porque en España ha pasado, ¿por qué muchos jóvenes no se sienten representados por los partidos convencionales? ¿Por qué sienten que hay un tapo generacional que no les deja llegar? ¿Por qué no se sienten que les tienen en cuenta, ¿no? Y no sienten que les tienen en cuenta porque no los tienen en cuenta, en el sentido de que, bueno, ahora ya menos, pero en España, en los tiempos de la crisis de 2008, en el 2010-2012, teníamos un paro juvenil del 50 y tantos %. Es decir, la mitad de los jóvenes estaban en el desempleo. Y sobre todo eso, la perspectiva de que no van a mejorar las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la emergencia climática, esto nadie toma medidas, con lo cual no va a ir a mejor. Entonces, eso genera una desafección con respecto a la clase política que debiéramos revisar. O
¿no? Más allá de la información, es el rollo tiene que ver con su futuro y con la agenda. Ellos no sienten que la agenda no habla de ellos, la agenda política, la agenda de... Esa es la sensación. Entonces se echan en brazos de gente que dice, bueno, pues hay que reviente todo. Le escuché decir a Milei hace relativamente poco, ¿no? Que explote, reviente todo. Y esa sensación de gamberrismo político es que de repente en España pasó que, sobre todo después de la pandemia, que la izquierda representaba la ley y el orden. Es algo absolutamente contradictorio. Entonces, la izquierda era la ley y el orden y la derecha era el gamberrismo político, el desorden, el caos, el reventemos todo, el vamos a la calle, el movimiento contracultural casi, ¿no? En contra del oficialismo, contra... Eso hay una batalla cultural, en definitiva, que la derecha está ganando en muchos terrenos y que se la está tomando bastante más en serio, quizás, esa batalla cultural, que la gente de izquierda, que está en otras cosas. No lo sé, esa sensación tengo. Ismael, recién hablabas de colaboraciones. ¿Vos te ves en ese formato de repente colaborar? No sé si lo hiciste ya. ¿Te gustaría hacerlo por ahí con algún artista argentino que decís por ahí con él voy, me gustaría o no? Sí, mira, es que sí, pero lo que pasa es que yo soy un tipo muy raro, porque en el sentido de que a mí me gustan las colaboraciones cuando son orgánicas, cuando alguien que conozco y me cae bien, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, o he coincidido con él, o hay una canción que me encanta y a través conecto de alguna manera. Me ha pasado de reunirme con gente de marketing digital y entre los planteamientos que me hacía era tienes que hacer una canción con alguien del urbano. Yo decía, pero, o sea, ¿con quién? Bueno, hay algo que preguntaban ahí en el chat, era si vas a hacer alguna colaboración con algún artista urbano. A mí me parece bien y me parece un acto de valentía. O sea, me parece bien bien que la gente lo haga y demás, y me parece un experimento que puede ser enriquecedor desde el punto de vista musical, pero yo personalmente... se tiene que dar, fluido. Eso es. Pero aparte dicen, con alguien del urbano totalmente despersonalizado. Agarra a alguien del urbano y que tenga muchos seguidores. Eso es, que tenga muchos seguidores, que te pueda hacer salir de la burbuja de la que hablábamos antes, de ese nicho donde está contenido tu público, que no es algo menor. O sea, yo en ese sentido soy un privilegiado y soy un tipo con mucha suerte. O sea, tengo un público que me quiere, que me sigue y demás, pero el rollo es... El deseo siempre de uno es como trascender, seguir creciendo, ¿no? Uno tiene esa fantasía que no sé si está bien, porque por otro lado dices, joder, si estamos de puta madre. Estamos muy bien así. Claro, estamos muy bien, pero bueno, uno tiene la fantasía de crecer de público y bueno. Y más allá de que no se crucen, ¿hay alguien que te guste ahora por ahí generaciones nuevas o no, que te llame la atención, que hayas estado escuchando? No, a ver, yo tengo que reconocer que hay trabajos, el trabajo de Rosalía es un trabajo... pero tú me estabas preguntando por cosas más de Argentina, pero bueno, no importa, lo abrimos a donde vos quieras. No, a mí hay cosas que ha hecho... Bueno, Tangana, por ejemplo, es un tipo que sí se ha aproximado a otros géneros y se nota que lo hace con amor y con respeto, se nota que cuando canta con Jorge o cuando canta con Dresler o cuando canta con Toquinho... Claro. Hay un punto de admiración, es genuino, ¿sabes? Claro. Es un tipo que se acerca a ellos desde un lugar que además creo que lo ha dicho, que alguno de ellos dice, no, es que mi padre escuchaba esta música, la escuchábamos desde pequeños y tal. Y eso es bonito. Y en el caso de Rosalía también hay una cuestión conceptual siempre detrás. Creo que eso es algo que no es algo menor, que es como una reflexión en torno a lo que estás haciendo, ¿no? Y hace un disco conceptual y hace una puesta en escena en la que hay gente escandalizada que dice, no lleva músicos, Dios mío, no lleva músicos. Pero no, párate desde otro lugar, míralo con otros ojos. Hay un concepto, hay algo que te puede no interesar también, ¿eh? No te tiene por qué interesar, que también es el rollo del hype y que te tenga que emocionar todo lo que se hace, todo lo urbano, y que tengas que decir que todo es maravilloso, pues tampoco es eso. Porque esa gente también de mi generación corriendo detrás de la tendencia, ¿sabes? Como loco, por no quedarse atrás, ¿no? Porque no le digan a uno que se ha hecho viejo, que también es un poco ridículo. No te tiene por qué gustar, pero creo que hay cosas interesantes. O sea, si lo ves desde otro lugar y no comparas un concierto de los Rolling con un concierto de Rosalía, ¿sabes? Porque son espectáculos diferentes en los que puedes disfrutar y puedes aprender cosas. Entonces, sí, yo creo que se hacen cosas interesantes. Lo que puedo reconocer es mi ignorancia al respecto, pero eso no te puede llevar a decir que todo lo que se hace es una mierda, porque no es verdad. Claro. La última pregunta de Nadia. No, la última pregunta no es una pregunta. Vos has venido mucho a Argentina, has comido alfajores, pero no del sur, chicos. Así que le voy a hacer la entrega del capitán del espacio. Estos son alfajores que trajo mi prima, que también es fanática, pero esto es muy de Quilmes, muy de donde soy yo. Así que te saqué el alfajor a vos, te pido disculpas.
Te pido mil disculpas. Estuviste bien, le robé un alfajor y se lo di a él. Porque es de Ismael Serrano. Se merece un capital del espacio. El mío ya me lo comí. Pero le entregamos el alfajor bien del sur a Ismael Serrano. Ese es nuestro regalo, Ismael. Ese es nuestro re pobre, re triste. Mucha humildad, Ismael. Mucha humildad. La intención es lo que cuenta. Pero ahí están todos contentos que se va con un capitán del espacio. Me pasa que es muy icónico ese alfajor para lo que es. Para nosotros. Claro. Exactamente. Es como algo muy de acá. Ismael, muchas gracias por venir. La verdad ha sido un placer escucharte. Cuando quieras volver, si querés venir todos los días, te recibimos todos los días. Ahí en el chat tiran, que poner una silla a Ismael para. ¿Querés hacer una columna una vez por semana? Claro, me enrollo. Claro, lo único que, como podéis ver, no sé sintetizar. Así que eso se No, pero era algo que ahí apreciaban, Decía, no deja pasar ninguna pregunta, se mete a fondo en todo. No, eso es verdad. O sea, yo muchas veces pienso, digo, joder, pues, ¿con qué? Porque puede pensar la gente, joder, qué arrogante. No, coño, me preguntan, yo respondo. O sea, me parece bien. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando tenías muchas notas una tras de otra, que te involucras tanto con la respuesta, te tenías recansado. Claro. Eso sí. Un poco menos comprometido. No, pero yo es que crecí, yo vengo de la cultura de la conversación, de la sobremesa, quiero decir. Nosotros somos en mi familia, con mi padre periodista, mi madre historiadora y tal, y mis hermanos. Tengo 2 hermanos, yo soy el del medio, y la charla de la sobremesa es algo que supongo que la pasión por la conversación me viene de la cultura familiar, por así decirlo. Ahora entiendo todo, sos del medio, por eso sos cantante, querés que te escuchen. Claro, no lo dudes. Es un llamado de atención. No lo dudes, o sea, es un llamado de atención, pero no solo en mi caso. En general, tú piensa en cualquier cantante, cualquier artista que sube en el escenario, necesita que le miren y que le digan que le quieren. Claro. No lo dudes, no responde, esto de escribir canciones no responde a un don, responde a un déficit. Exacto. Y nos vamos con Me Amo de Ismael Serrano. Gracias, Ismael. Aplausos, gracias para Ismael, gracias. Crossover.